Nos encontramos con Roberto Pérez, quien con una licenciatura en Comunicación y Periodismo es también profesor de audiovisuales en el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador. Él también tiene una maestría en Producción Audiovisual en Costa Rica y además un doctorado en Tecnologías de Información y Comunicación para el Cambio Social. Roberto, gracias por darnos esta entrevista para la revista digital Comunicación. En primer lugar, Roberto, ¿qué te hizo iniciarte en el campo de la comunicación? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a tu audiencia. Tu pregunta me gusta porque a veces lo hace recordar a uno cosas en el tiempo. Yo no puedo negar que, como todo joven, en mi época, creo que todo parte de una ilusión, de una fantasía que te provoca, ¿no? Entonces hay como dos cosas importantes ahí. Uno es qué voy a hacer con mi vida, como toda inquietud de joven, qué es lo que me gusta hacer. Y de pronto me doy cuenta que habían aspectos dentro de ir transformando ese quehacer, porque pese a lo que se pueda creer, yo quise ser químico. De hecho, me gusta la química todavía. A veces me sigo preguntando qué hubiese pasado si hubiese optado por la química. Pero no, en realidad me dejé cautivar por la televisión y el cine. Y fue así como, bueno, creo que yo soy fruto de haber visto los programas documentales que salían en Canal 10 en esa época, cuando tampoco no había mucho cable. Y tampoco la oferta televisiva era muy variada. Y de ir al cine. Entonces esas cosas, llegó un momento ya en el umbral de tomar la decisión de qué estudiar, que dije, no, estudiaré lo más cercano hacia esos dos aspectos, cine y televisión. Y así fue como me metí a estudiar comunicaciones. Y particularmente siempre tuve la vocación hacia los medios audiovisuales. Pero, ¿te sentiste inclinado? ¿Estabas en tercer ciclo o en bachillerato cuando ya te comenzaste a mover por la comunicación o fue hasta que ya te preguntaste ir a la universidad? No, ya cuando estaba básicamente en bachillerato. Sí. De hecho, yo estaba... Lo que pasa es de que todo el periodo de tercer ciclo yo escribía mucho, escribía cuentos, escribía literatura y de pronto empecé como hobby. En ese entonces uno no se imaginaba que uno podía ganarse la vida de esta forma. Y resulta que, bueno, yo empecé a estudiar cómo hacer guiones cinematográficos y eso más o menos por 9º grado de la época. Y ahí empecé a investigar, empecé a escribir, y me empecé a escribir un par de historias que por ahí están todavía. Pero no fue sino hasta el bachillerato cuando ya va uno avanzando, ¿verdad? En esa época uno podía optar por bachilleratos en ciencias, bachilleratos humanísticos, cuando al final fui madurando más la idea hacia pensar que podía optar mejor a eso que era un hobby, lo convertí como una posibilidad de hacer mi vida de esa forma, pues, y no me arrepiento en general. Por cierto, te conocí en un paso haciendo radio, ¿verdad? En tus primeros años de universidad. ¿Siempre te gustó la radio? Sí. Bueno, de hecho, el mismo año que yo entré a la universidad, comencé a hacer radio. Tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas, ni prácticas, sino que me dieron chance de entrar a trabajar en una radio local en Santa Ana, una radio local que en ese entonces, pues, se llamaba Continente. Esa fue una de los medios de comunicación que me fueron moldeando de una forma hacia una actitud preferencial hacia la comunicación local, llamémosle comunicación comunitaria, e ir replanteándome la idea de hacer una comunicación más cercana hacia la gente, construcción de una agenda más cercana a la gente. Entonces esa radio me fue dando esa oportunidad y quizás desde ahí fui como madurando algunas ideas que me fueron distanciando de unos modelos más tradicionales de comunicación hacia unos modelos de comunicación pues quizás más emergentes hoy en día. Como profesor de audiovisuales, ¿en qué aspectos buscas poner el énfasis en la formación de tus alumnos? ¿Dónde le sacas punta a tus alumnos para prepararlos para que salgan al campo profesional? Mira, lo que sucede está que, y eso los estudiantes que han pasado por mis aulas y los que vendrán, pues genera siempre un conflicto, pues porque son una generación en particular muy cercana a la tecnología, casi que todo se racionaliza a partir del uso de las tecnologías. Y entonces eso siempre como es que es una especie de placebo, ¿verdad? Que manejar equipos, apretar botones, le digo yo.
Yo le digo, pues sí, pero los botones no van a servir de mucho si no hay una cabeza que esté ahí, eso va a seguir siendo así por mucho tiempo. Y entonces hago énfasis diciendo en que hay que construir una masa crítica, ¿no? O sea, comunicadores que tomen la decisión de comunicar, no solo de informar, que no solo transfieran emociones, sino que también ideas, que vayan buscando ese cambio social necesario. Es decir, yo creo que podemos construir una sociedad mejor de la que tenemos hoy en día, pero eso pasa, entre muchas otras áreas, pasa también por comunicadores que deben impregnar esas nuevas ideas a una sociedad que también necesita de eso. Comunicadores que piensen que no son tampoco los guardianes de la palabra, sino que también son aquellos que posibilitan escenarios para generar espacios de comunicación. Y eso es un poco lo que se vamos construyendo. Claro, eso nos distancia un poquito del uso de la tecnología. No significa que no se use tecnología, pero por lo menos la tecnología debe estar al servicio de algo. Entonces, descubrir al servicio de quién es quizás el reto principal que buscamos pasar por las aulas. Hay una necesidad tremenda, más hoy en día que se habilitan oportunidades en un sistema de medios que se va abriendo. Eso va provocando que cuando se hable de hacer una nueva televisión, una nueva radio, no solo pasa por pensar qué radio y qué televisión hay que hacer, sino que hay que hacerla. El tema es cómo se hace. Entonces, la palabra suena bonita, pero ¿cómo se hace? Entonces, pues es para eso, es que hay que formarse, hay que ir lanzando esos nuevos jóvenes que se van a encargar de replantear esa televisión, esa radio en el futuro. Como conocedor del nivel de la producción audiovisual en El Salvador, ¿qué acciones consideras que se necesita para impulsarla, para elevar el nivel de la producción audiovisual en El Salvador? Bueno, es buena pregunta porque precisamente eso se pregunta muchas veces uno, ¿de qué hace falta? Mira, yo creo que El Salvador ha dado un gran salto a nivel tecnológico, creo que de hecho me atrevo a decir que hay muchos jóvenes que están ya pasando el umbral de la tecnología, sobre todo porque hay una revolución tecnológica que está posibilitando volver más accesible esa tecnología que hace muchos años, de hecho cuando yo estudié, pues era difícil, ¿no? Era complicadísimo, entonces era una cuestión de que si uno quería hacer un experimento, ¿con qué equipo podía hacer un experimento de ese tipo? Si es que eso era inaccesible prácticamente. Hoy en día uno tiene una cámara fotográfica, tiene una cámara de celular y tienes una gran oportunidad de poder hacer tus pininos con una pequeña laptop y bueno, tantas cosas que se pueden hacer fácilmente. Entonces eso ha abierto un conjunto de posibilidades, pero hace falta algo, la necesidad de empezar a construir historias. Entonces en El Salvador por lo menos hay una historia no contada. Hay muchas historias que hay que visibilizar, hay una sociedad que hay que visibilizar, hay una serie de temas que hay que debatir, hay una serie de realidades que se tienen que graficar, que se tienen que narrar, pero para poder llegar a ese punto se necesita también una madurez profesional que logre encontrar un vínculo entre cómo poder utilizar lo que tengo en tecnología con las técnicas que se tienen, con las posibilidades que se tienen, hacia contar historias que también vayan en beneficio de la construcción de una sociedad. Entonces creo que hace falta más historias, más historias. Y a veces cuando uno revisa muchas de las historias que se dan, y creo que tú estarás de acuerdo con eso, casi siempre se quiere hablar de violencia. Y quizás me voy a meter aquí en temas que no me has preguntado, pero son temas de contenido, que muchas veces se hablan de violencia, pero yo creo que El Salvador no solo es violencia. Yo creo que también una reproducción ideológica que trata de mostrar la violencia como una forma de dominación, ¿verdad?, de la opinión pública, sino que también hay otro que hacer del salvadoreño que a mí me llama la atención. Puede haber muy buena comedia salvadoreña, pero para eso se necesita contar esas historias, ¿no? Es decir, el salvadoreño se ríe, el salvadoreño no solo llora, no solo se lamenta, Otro aspecto de la vida. hay ángulos, hay puntos de vista de esa sociedad y eso es lo que no se ve. Ni siquiera El Salvador es la capital, porque a veces digo, ¿qué es lo que uno registra de El Salvador en la televisión? Bueno, uno ve desde El Salvador, San Salvador. Y digo, El Salvador es San Salvador, digo, no es un país tan grande, pero sí es un país muy rico, en diversidad también. Entonces, ¿pero dónde está eso? Tampoco El Salvador es turismo, ¿no? El Salvador es una cultura que está ahí invisibilizada,
pues hay que necesidad de visibilizarlo, y creo que la televisión, los medios audiovisuales son propicios para eso, inclusive en radio. Visibilizar en radio pasa por desarrollar la imaginación de los creadores de cómo transmitir esas palabras para que la gente pueda ver con el sonido, por ejemplo. Entonces pasa por eso hay que empezar a trabajarlo, eso es un tema que hay que entrarle, y se puede hacer porque ya hay muchos jóvenes que ya pasaron el umbral de la necesidad de solo apretar botones y conocer equipo. Creo que ya hay un paso más allá de eso. Roberto, me di cuenta que estás en la fase final de tu tesis en un doctorado en tecnología de la comunicación y la información para el cambio social. Sí. Creo que en una universidad de Málaga, España. Sí. ¿Sobre qué va tu tesis, Roberto? Sí. Bueno, el nombre es bien ostentoso, pero no, la cosa es mucho más sencilla de lo que se escucha. Aunque si hablamos de tecnología, pues hablamos precisamente de eso, sí, ¿no? Cómo la tecnología puede estar al servicio de una concepción pues, que rompa una forma histórica en que siempre se ha reproducido la forma de las comunicaciones. En ese sentido, eso es un poco lo que se ha estudiado, una concepción teórica que alrededor de eso y una práctica que se estudia, que me ha llevado a tratar de desarrollar un concepto que se llama la sociedad mediáticamente invisibilizada. De hecho, hace un instante te comentaba algo sobre eso. Entonces, escribimos una tesis que se llama la estructura de los medios de comunicación en El Salvador, la sociedad mediáticamente invisibilizada. Entonces, cómo los discursos de la comunicación, de la formación del Estado salvadoreño, con los medios impresos, pasando después a la estructura emergente de un sistema de medios audiovisuales con la radio en el siglo XX, 1928, hasta lo que existe hoy en día, cómo el sistema de medios no ha estado al servicio de una sociedad. No es que no esté al servicio de El Salvador como discurso, sino que de una sociedad, pues sí, es la sociedad que se registra en El Salvador. Entonces, claro, eso significa que hay una invisibilización de una sociedad, de un ciudadano, que pese a tener derechos políticos consagrados, no es parte de ese derecho, sino que es una visión utilitaria. Estamos pasando a un umbral hacia una dimensión más participativa, una dimensión donde el ciudadano tenga la capacidad no solo de receptor, sino que de gestionar la comunicación como un valor humano, ¿no? Como un derecho humano fundamental, en el sentido de que la comunicación sea un quehacer natural, ¿verdad? Y no solo un quehacer de mercado, es decir, que el mercado no sea únicamente la mediación entre el consumo y la comunicación, ¿verdad? Eso es risible observar cómo los medios de comunicación se reproducen ahí donde hay posibilidad de mercado, es decir, ahí donde hay capacidad de comprar, pues ahí están los medios de comunicación. Pues no, es que no la gente no vive solamente del consumo. Los medios tienen que ir más allá del mercado. Tienen que ir más allá del mercado, a convertirlo en lo que es su razón de ser. El ser humano se empezó a comunicar por la necesidad de comunicar su historia, su vida, su legado, su historia. Entonces, todos esos aspectos que están ahí, su propia identidad, es legado, ¿verdad? Entonces, si esa ha sido la razón de ser de los medios de comunicación, pues ¿cómo se ha reproducido eso en El Salvador? Bueno, no es nada honroso en realidad. Tenemos grandes deudas como tal. Y no es de extrañar que muchas, y no solo en El Salvador, sino en general Centroamérica, Latinoamérica, Europa, todo eso, hay una deuda histórica que ha provocado ciertos, bueno, aspectos nada naturales del quehacer de la vida, de la reproducción de la vida en la sociedad, ¿no? Y entonces esos aspectos también pasan por las mismas comunicaciones como tal. Entonces tratamos de retratar al menos eso en El Salvador, con algunas pinceladas en términos de lo que sucede en Centroamérica, porque claro, El Salvador no está desligado de las realidades centroamericanas, pero sí es muy particular. Tiene muchas de sus particularidades propias de El Salvador, que también las hacen como una riqueza, ¿no? y una gran oportunidad de poder hacer cosas distintas en El Salvador. También leí un interesante artículo tuyo sobre el mapa de medios en El Salvador y una frase que tú le ponías curiosamente que decía, todo queda en familia. Para los amigos de comunicación que no han leído ese artículo, ¿podrías tú contarle brevemente sobre qué va tu planteamiento, tu tesis en ese artículo interesante? Claro. Bueno, mira, este es un bonito esfuerzo que se hizo
de la publicación de un libro, Sociedad, Poder y Medios, en El Salvador, que recapituló, retomó varios investigadores que se desarrollan en esa área para tratar de explicar un poco cómo ha sido la relación de poderes en El Salvador. A mí particularmente me invitaron para participar en ese artículo que al final expresa una parte de lo que he hecho de investigación a nivel de doctorado. Y explicaba un poquito acerca de cuál es ese mapa. En El Salvador hay muchos secretos a voces, pero también hay muchos mitos. Entonces el mapa de medios trata de descifrar un poco esos mitos, entonces trata de explicar un poco la estructura de cómo El Salvador fue negando una etapa importante, la construcción de un sistema de medios públicos, por ejemplo, y que nació como medio público, es decir, medios del Estado, un Estado que es liberal, es decir, el Estado, concebamos el Estado como la posibilidad que tiene de poder realizarse el ser humano en sociedad dentro de un Estado, eso es lo que busca. Las ideas liberales de la felicidad, de la libertad, del progreso, están ahí representadas en el Estado. No veo por qué eso sea un problema, de hecho es el modelo que optó Europa desde sus inicios. Pero en El Salvador, digamos que apareció de esa forma, digamos de alguna forma privativa de un gobierno, pero de alguna forma estuvo ahí. De hecho, su marco jurídico fueron del Estado. Lamentablemente estos se cayó con las nuevas ideas emergentes de la industrialización de los años 50, entonces todo eso se acabó y entonces se optó por un modelo más de mercado. Más neoliberal. Sí, digamos que en ese momento más desarrollista, por políticas desarrollistas. Lo que digamos es más neoliberal son las políticas de los años 90, correcto, con la privatización de Antel y evidentemente también la privatización de las telecomunicaciones y sobre todo el uso privativo del espectro radioeléctrico, que es al fin un bien intangible. Pues nosotros tenemos el cielo que tenemos, la luz que tenemos gracias a algo que se llama espectro. Y en ese espectro viaja las frecuencias de radio, que simplemente es convertir ondas de sonido en electricidad y que viajan pues aquí en este ambiente, ¿no? Entonces, como parte de la naturaleza, es un bien humano, es un derecho humano, que de una u otra forma no se puede gozar reguladamente porque se optó por un beneficio más hacia la supremacía del mercado, es decir, quien más tenga capacidad adquisitiva para comprar, pues compra. Y compra espectro eléctrico por 20 años. La ley del más fuerte. La ley, un darwinismo económico le llaman uno, o sea, el más fuerte, ¿verdad? Hay unos que son más fuertes que otros, ¿verdad? Y sobreviven los más fuertes. Entonces eso ha sucedido en el espectro eléctrico con el sistema de radio y televisión, con una serie de irregularidades que hay. No por gusto, la Corte Suprema de Justicia está ya pidiendo investigar mejor eso. Ya la Asamblea Legislativa también está queriendo tomar control sobre el asunto, sobre todo porque frecuencias del espectro radioeléctrica no se subastan y es el Estado, a través de la Asamblea Legislativa, quien decide subastar un bien del Estado. Y eso ha pasado a manos privativas. Y digo, porque la CIGED, que fue la instancia que pues, se convirtió en un órgano prácticamente privativo, ¿verdad? Con una ley que le permite eso, regular, básicamente, regular muy poco y regular en beneficio del mercado. Entonces, claro, eso termina creando un mapa de medios que le guste o no le guste a los autores que son citados en el artículo, es lo que hay, eso no se puede negar. De hecho, a beneficio, algunos de las organizaciones como ASDER, que está participando, que aglutina a los grupos más poderosos del sistema de medios acá, ocupa esos datos. Claro, los dice en su manera muy particular de hacerlo bajo sus intereses, pero es su interpretación. ¿Y refleja una distribución desigual de la propiedad de los medios, Roberto? Sí, es completamente desigual, o sea, básicamente es mercado, principalmente mercado, y muy discriminativo a nivel de territorios. Y es un poco lamentable porque si hemos dicho de que por lo menos debería estar visibilizado el sector público, no existe sector público. La ley de Antel lo posibilitaba. De hecho, esta ley lo puede hacer, pero con una astucia jurídica. Se pueden crear medios oficiales todavía. Así es como han surgido radio legislativa, televisión legislativa, algunos radios pues, que son oficiales, es decir, han aparecido por ahí
en los últimos 5 años precisamente porque hay una brecha, pero no hay un marco jurídico que diga que es un medio público como tal. Bueno, mucho menos el de poder entregarle medios de comunicación a la sociedad civil legítimamente organizada. Y uno dirá, bueno, ¿y para qué? Digo, bueno, pues es como preguntarnos, ¿y por qué tienen que haber medios de comunicación que vendan publicidad? Y digo, ¿para qué? Bueno, pues para los intereses del mercado. Digo, entonces, ¿para qué preguntar por qué tienen que existir medios ciudadanos que lo único que quieren es ponerse de acuerdo en cómo construir su círculo más cercano? Es lo que yo le llamo transformar sus realidades inmediatas, que no necesariamente pasan por el mercado, pasa por principios de valores, pasa precisamente por la convivencia. Luego nos preguntamos por qué la inseguridad está como está, por mencionar un tema. Está porque evidentemente hay muchas cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, ni en comunidad siquiera. Entonces, como parte de esa dinámica, los medios de comunicación tienen que aparecer ahí. Y eso es lo que se niega. En El Salvador existen esfuerzos comunitarios, de radios comunitarias, de proyectos comunitarios, pero que no son visibilizados ni son reconocidos por el Estado. Es decir, no existe una ley que posibilite eso. Eso hay que trabajarlo, como no existe una ley de medios públicos, como no existe una ley de medios ciudadanos. Y esa es una deuda que se encuentra en El Salvador, que desconoce prácticamente, y desconoce porque también le invisibiliza los estudios y las resoluciones que han sido respaldadas por la UNESCO, por ejemplo, que establece exactamente los parámetros para concebir un espectro radioeléctrico sano desde el punto de vista de la convivencia, equilibrado desde un punto de vista de justicia social, que busca la paz y la diversidad entre los pueblos. Entonces eso no existe en El Salvador, lamentablemente no existe, por más campañas y discursos que uno escuche, porque al fin y al cabo lo que uno escucha en los medios de comunicación hegemónicos son precisamente la defensa de sus intereses y no están dispuestos a ceder absolutamente nada. Y eso en general es un debate que se trata de visibilizar en este tipo de investigaciones, como muchas otras que están en ese libro y 2 libros más que han salido después de ese. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que están entrando al campo de la comunicación, a los jóvenes estudiantes de comunicación y que se preparan para dedicarse a esta profesión? ¿Cuáles son los desafíos, cuáles son los retos para los jóvenes comunicadores? Bueno, los jóvenes, los comunicadores, tanto de antaño como los contemporáneos, como los jóvenes, tienen grandes retos con esta sociedad. Es que esa es la gran pregunta que hace uno. Dice, bueno, ¿y por qué usted quiere ser un comunicador o por qué usted quiere ser periodista? Vaya, en este caso particular de la universidad que tiene una licenciatura en periodismo aquí en la Universidad de El Salvador. Y uno se pregunta, ¿por qué quiere ser usted periodista? Porque quiere informar. ¿Para qué? ¿Por qué cree que la sociedad necesita informarse? Entonces yo cito un ejemplo muy sencillo. Desde los finales del siglo XIX en Estados Unidos, cuando se aprobó las primeras leyes sobre libertad de expresión, cuando se dicta esa ley, la política principal es la gente necesita estar informada para tomar decisiones, ¿ya? Para tomar decisiones libres, ¿sí? Para que el ser humano sea soberano. Vaya, eso es muy bonito como discurso. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es cuánto de la información que nosotros recibimos no pasa por el colador mediado de los intereses que se reproducen solamente en la lógica del mercado. Esa lógica del mercado controla todas las relaciones de poder que existen en el país, expresada en la búsqueda del poder político en el gobierno. Entonces, todos esos vínculos que se dan ahí, pues no precisamente permiten de que el ciudadano esté debidamente informado ni sea soberano. Como tal, esas concepciones de información casi siempre son utilizadas por estos grupos de poder, digamos, son utilizadas con el fin de utilizar a la ciudadanía. Eso significa que hay información que se conoce e información que no. Bueno, entonces en ese punto que hay es donde tiene que caber el comunicador. Usted tiene que saber realmente ese proceso, posibilitar, ser un facilitador
de procesos de comunicación bajo un enfoque de derechos humanos. Que sea necesario pensar en el mercado, claro, porque es necesario crear un spot publicitario para vender, es necesario crear una campaña para concientizar, es necesario crear una campaña para educar. Sí, todo eso es necesario porque se necesita liderazgos en la sociedad, se necesita permear nuevas ideas para el cambio, todo eso es necesario. Pues todo eso tiene un espacio entre los comunicadores. Pero concebir únicamente la comunicación como mercado, como espectáculo, como entretenimiento, es una visión bastante limitada de las posibilidades reales que hay. Si se quiere ver de esa manera, porque dicen, a veces la comunicación para el cambio es que eso no tiene réditos económicos, no hay quien te paga por eso, eso no te hace estrella, toda esa cosa, pues así como hace muchos años nadie era estrella, ¿verdad? Inclusive haciendo ese tipo de televisión, porque ahora lo son, digo, porque también hay que construir esos tipos de liderazgos y hay que empezar a crear también una hegemonía en favor de esos discursos que posibilite que las estrellas del espectáculo sea la misma gente. Como uno lo ve en la comunicación, en la cultura local, siempre hay un loquito en el pueblo famoso. Bueno, pues entonces hagamos los famosos que tienen derecho y globalicemos lo local y globalicemos la identidad, ¿ya? Que es tan necesario, ¿no? Entonces, quizás en esa lógica, las nuevas generaciones tienen que ir pensando que también hay otra mirada hacia dónde girar El Salvador, con el fin de que estos aparezcan más en el escenario de la opinión pública, pues, porque todos cabemos, todos somos salvadoreños, y que eso que se llame ciudadano realmente tenga valor, no solo en periodos electorales, como por decirte un ejemplo como tal. Muy bien, Roberto, te agradecemos por estos interesantes conceptos que van a ser de mucho valor para todos los lectores y los seguidores de la revista Comunicación. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bien.